tal vez para recapitular, trabajamos en 3 comisiones. Una primera comisión trabajó, digamos, cuáles son los aspectos operativos que se requieren para mejorar la coordinación y la articulación interinstitucional, lo cual implica acciones, digamos de más rapidez, más rápidas y probablemente relativamente más sencillas. Esa comisión también incluía cómo va a trabajar y articularse este foro de abogados y abogadas del sector y los temas de capacitación. La segunda comisión trabajó el tema más bien reglamentario, ya un nivel más alto, digamos, a nivel reglamentario de lo que serían los procesos para mejorar la articulación interinstitucional. Y una tercera comisión trabajó el tema de las reformas legales a nivel legislativo. Entonces vamos a iniciar con las compañeras relatoras de la comisión número 1. Listo. Bueno, buenas tardes, compañeros. En la comisión nuestra nos correspondió aspectos de coordinación operativa entre las asesorías legales del sector. Dentro de los objetivos que estuvimos viendo es del foro, futuras reuniones y capacitación. Ahí estuvo representado el MAC, el INTA, la Oficina Nacional de Semillas, el Fitosanitario, SENASA, SENARA, el PIMA y el Poder Judicial. Dentro de las cosas que estuvimos viendo es la necesidad de establecer una hoja de ruta, de establecer metas, un cronograma y conformar un centro de información donde tengamos acceso a la información. ¿Cómo es esto? Que podamos tener, incluso don Carlos Picado proponía que hiciéramos una página web, ¿verdad?, de las asesorías legales del sector agropecuario, donde pudiéramos subir ahí la información de qué generaba cada una de las instituciones dentro del marco de sus competencias, que nos pudiera servir como instrumento, ¿verdad?, para poder implementarlo en cada una de nuestras instituciones, porque todas de una u otra forma estamos interconectadas. Entonces es importante contar con un centro de información donde todos podamos hacer partícipe de las informaciones que se generan en cada una de las asesorías legales. Conformar una comisión compuesta por las jefaturas de cada una de las instituciones, que esa comisión a su vez tuviera una representación dentro de la comisión de agrario del Colegio de Abogados, para que así entonces pudieran ahí en el seno de la comisión pues buscar capacitaciones, que es la idea de nosotros que podamos tener capacitaciones. Se habló del programa de posgrado en Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad de Costa Rica, pero eso, Carlos nos explicaba que en este momento se está dando únicamente los sábados, ¿verdad?, pero que no se podría tal vez hacer a nivel de convenio entre la Universidad de Costa Rica y las instituciones, porque alguna compañera proponía que se diera directamente en cada una de las instituciones, pero ya ahí eso quedaría, como es de la universidad, pues ya tendrían que incorporarse directamente a la universidad, pero eso no obsta que se puedan dar algún tipo de capacitación virtual. De forma tal que incluso a través del Poder Judicial, ¿verdad?, podamos hacer algún tipo de convenio directamente con ellos para la capacitación. Hablamos también de capacitación directa aquí en el Colegio de Abogados. A través de la Comisión de Agrario del Colegio, de cuando ya se empiecen a dar los cursos de implementación del nuevo Código Procesal Agrario en los simposios, o bien que como nosotros como asesores legales de todas las instituciones podamos participar exclusivamente en las capacitaciones, que nos den una capacitación exclusiva a los abogados del sector, o bien que podamos incorporarnos en alguna de las capacitaciones que vaya a dar el Colegio de Abogados específicamente con la implementación del nuevo Código Procesal Agrario. Vimos también una figura importante que nos pareció interesante, y es crear una red de asesores del sector agropecuario. En esta red de asesores legales del sector agropecuario, ¿verdad?, podríamos también
compartir información, y no solamente eso, sino que entre nosotros mismos, igual que lo hace el Poder Judicial en la Comisión de Agrario del Poder Judicial, que ellos mes a mes se reúnen y cada uno de los jueces o a quien le corresponda va a dar un tema específico. Entonces ese tema específico lo puede compartir con el resto de jueces agrarios, o incluso nos hablaba don Carlos de que las oficinas puedan ofrecerles servicios de capacitación directamente a los jueces y que ellos nos capaciten a nosotros, o sea, que sea una retroalimentación entre el Poder Judicial, los jueces agrarios y las instituciones, para que entonces podamos ampliar esa cobertura de la parte de capacitación. Vimos incluso también hablar de la necesidad, nos decía una compañera del MAC, de la necesidad de que conozcamos lo que son los planes de desarrollo, que CEPSA tal vez nos pueda colaborar para que los asesores legales de todas las instituciones conozcamos el Plan Nacional de Desarrollo, para saber la ruta que está llevando el gobierno, para que entonces nosotros también tengamos un conocimiento amplio sobre lo que es los planes nacionales de desarrollo. Vimos también que, vamos a ver, que si esta idea de organizarnos, si fuera algo que tuviera que salir como una directriz por parte del rector, ¿verdad? O si eventualmente nosotros lo podemos hacer sin necesidad de que haya una directriz en ese sentido, ya ahí pues quedaría por parte del ministerio. Pero sí, consideramos importante de que en esta parte operativa, la única forma en que podemos nosotros realmente organizarnos es en esta red de asesores, que lo cual consideramos que no es así muy complicado. Simplemente pues constituimos o la página o hacemos esta red y buscamos las capacitaciones con el Poder Judicial y con la Comisión de Agrario del Colegio de Abogados. Consideramos que esa es la forma más práctica de que podamos nosotros realmente cumplir con este primer objetivo, que es de coordinación operativa entre las asesorías legales del sector agropecuario. Ahora le paso la palabra a doña Yadira. Gracias. Ya prácticamente esas fueron las conclusiones, pero para resumir, muy importante que si el foro, llámese foro, si las asesorías jurídicas nos vamos a reunir con determinada frecuencia, va a ser producto de las necesidades y de un cronograma con las metas establecidas para que lo podamos determinar. Eso no nos solucionaría el diario, el quehacer diario, si no tenemos una constante y fluida comunicación. Entonces, de ahí que, bueno, con la base de datos que se está ya montando, porque a raíz del mismo foro ya se conformó, con las asistencias trataremos de terminar para que nos lleguen los primeros comunicados y pues tal vez ya a un mes plazo, ¿verdad?, podamos ya tener una primera reunión, un acercamiento, todas las asesorías, básicamente los titulares, para efectos de poder tener ya un cronograma y que lo estemos compartiendo y retroalimentando constantemente. Eso sería como para corto plazo. El resto, ya entre las metas, planificar, hacer el cronograma, pues ya eso es para mediano plazo. Eso sería básicamente, pero en síntesis es una fluidez, una constante, ¿sí? No, es que tal vez la compañera no interpretó bien, pero don Carlos de la maestría no dijo precisamente eso, más bien dijo que las maestrías se estaban dando anuales y que se podía hacer más bien un convenio, como lo tiene hoy día el MAC con la Facultad de Agroalimentaria, para facilitar que se nos pueda brindar esa especialización en Derecho Agrario, sea que nos den cupo, que ahora son los sábados, porque antes eran 3 semanas, pero lo explicó, de alguna posibilidad de que algunos abogados del sector sí podamos, con la ayuda de esta comisión y con la misma ayuda de la Universidad de Costa Rica, poder realizar esa especialización en Derecho Agrario. Y la segunda es que también se habló de la necesidad de un consejo que sea más permanente, integrado por los jefes de las asesorías jurídicas de todas las instituciones del sector,
que sean, digamos, como quienes se pongan de acuerdo, que sean más operativos, que dicten los lineamientos bases que pueden ir para todos los demás, ¿verdad? En esa parte sí lo hablamos. La otra cosa que se conversó fue aprovechar el recurso de los estudiantes que hacen tesis o proyectos, inclusive horas, para que nos produzca un documento o un plan para enlazar a las asesorías de todo el sector, y eso no cuesta recursos porque ellos tienen que realizar ese trabajo y les ayudamos de una vez a ellos y ellos nos ayudan a nosotros a plantear una forma de organizarnos para mantenernos. Yo creo que estamos, ¿verdad? Bueno, eso sería. Bueno. Dos aspectos, doña Yadira y doña Blanca. Yo creo que nosotros siempre, todas nuestras asesorías legales, trabajamos con misiones y visiones y vivimos haciendo 10.000 planificaciones y los planificadores a todos nos tienen ya obstinados con tanto PowerPoint y pío, ¿verdad? Discúlpeme que lo haga así tan jocoso. Ante esto, doña Yadira, yo creo que hablamos de misiones y visiones del sector agropecuario, pero la visión la tenemos que traer al día de hoy. O sea, vivir el mañana como vivir hoy. Tenemos que empezar hoy a vivir ese mañana para poder lograr esos objetivos. Si no, nunca los vamos a lograr. O sea, necesitamos compromisos que se reflejen con acciones. Así es. Voy a eso. Me parece que aquí habemos varios abogados, bueno, todos somos abogados del sector agropecuario y tenemos material de sobra y suficiente para generar derecho agropecuario sustantivo de fondo. Y nos sobra en el sector agropecuario material. Podemos hablar de recurso hídrico, podremos hablar de pesca, podremos hablar de mercadeo agropecuario, podemos hablar de inocuidad, podemos hablar de seguridad alimentaria y puedo seguir hablando de un montón de temas. Eso lo podemos aterrizar y bien lo podemos negociar con la editorial Costa Rica, de que nos brinde ahí la oportunidad para generar una revista cada 6 meses de derecho agropecuario jurídico y tener algo para poder enfrentar esos cambios del código procesal agropecuario, porque hablamos mucho de derecho procesal y nada de derecho sustantivo. Hablamos mucho del derecho adjetivo y no hablamos del derecho sustantivo, que lo generamos cada uno de nosotros en nuestras asesorías legales. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo considero que está bien pensar en un posgrado de derecho agropecuario, pero ¿por qué no pensar más allá? Generemos una alianza con una universidad, pensémoslo, analicémoslo, con una universidad seria, ¿verdad? Que nos dé de una vez el doctorado, que haga de una vez el convenio con el MAC y que sean las instituciones las que capaciten a sus funcionarios. Nos interesa tener profesionales de primer nivel en el sector agropecuario o no nos interesa tener profesionales de primer nivel. Entonces, si nos interesa tener esos profesionales de primer nivel, seamos esos profesionales de primer nivel. Es ahí donde yo lo que propongo es que aterricemos esta propuesta directa que hace el grupo de la Plena 1, ¿verdad? En buscar de una vez generar el programa doctoral de Derecho Agropecuario, ¿verdad? Y que se haga de una vez el enlace o el convenio con el MAC de manera tal de que se nos brinde a nosotros. Por una sencilla razón, doña Yadira, lo comentaba ahí con un muchacho, no voy a decir con quién para no cantarlo, ¿verdad? Y le decía, ¿qué te parece más bien así, así, así? Y llega y me dice, bueno, si a mí me ponen a escoger, yo escojo otra rama del derecho. Y es cierto, porque el derecho agropecuario, si a nosotros nos ponen a escoger como abogados, usted se pone a pensar, más de uno dice, bueno, prefiero especializarme en derecho penal, porque si salgo de la asesoría legal en donde estoy, tengo que irme a la calle a litigar. Y en la calle litigando necesito manejar derecho penal, o necesito manejar derecho civil, o necesito manejar derecho comercial. Entonces, si al sector agropecuario le interesa tener abogados de primer nivel, generemos esos abogados de primer nivel, démosle el doctorado. Yo creo que los abogados o los jueces agrarios estarían dispuestos también a tener un título de doctor en derecho agropecuario. Es nada más de generar el espacio. Y existe
varias universidades que yo sé que estarían dispuestas a abrirle sus puertas al sector agropecuario, y no es porque esté don Carlos aquí, podríamos pensar inclusive de la vecina del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Por poner un ejemplo, digo yo, por poner un ejemplo, no es para presionar a don Carlos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero existen un montón de universidades serias y responsables en este país que estarían dispuestas a abrirnos el espacio a todos los abogados del sector agropecuario. Y nos sobran porque una universidad para abrir un cupo necesita 15 o 10 personas, nos sobran personas para llenar los cupos. Entonces, aterricemos las cosas en ese sentido, si le parece. Perfecto, tomamos nota para acá y para hacerlo circular. ¿Estamos? Buenas tardes, compañeros, compañeras, señora viceministra. Bueno, a nosotros nos tocó las reformas legales a nivel de decreto, reglamento o reglamentarias que favorezcan la coordinación interinstitucional y el cumplimiento de la política pública agropecuaria. Dentro de los puntos que conversamos, aquí hicimos un pequeño resumen, pero creemos que ya de por sí el título que nos dieron es bastante difícil, porque creemos que no hay un conocimiento total de todos nosotros de lo que es la normativa a nivel de todo el sector. Tan grande como es la presentación del sector que nos hicieron hoy en la mañana la compañera de CEPSA, si eso es grande, cada una de esas instituciones tiene normativa de por sí, ¿verdad? Entonces, que alguno de nosotros diga que conoce la normativa completa de toda esa, de toda la organización del sector agroalimentario, creo que es imposible. Entonces, para decir qué ocupamos, reglamentar o modificar, deberíamos empezar por capacitarnos en conocer las diferentes normas que tenemos entre cada una de las instituciones. Por ejemplo, que los compañeros de SENASA conozcan lo que hace Incopesca y toda la normativa de Incopesca, perdón. Que los compañeros del MAC también conozcan de todo lo que hace PIMA, de lo que hace SENARA. Entonces, creemos que parte de una de las necesidades, yendo más allá de esa capacitación, es capacitarnos en las propias normativas nuestras. Y creo que no es tan difícil porque entre nosotros mismos podríamos darnos esa capacitación, ¿verdad? Ya en una de las iniciativas, doña Yadira la empezó a trabajar hace 2 años, ¿verdad? Que tratamos de tener como una comisión, sin embargo no logramos avanzar. Creo que es necesario que lo retomemos, que volvamos a ese punto. Necesidad de políticas claras, lo hablábamos. Tenemos políticas que no son del todo claras para nosotros los técnicos. El político sabe, y en cada administración hay una política hacia dónde se quiere ir, pero cuando eso le toca al técnico llevarlo a campo, es difícil. Entonces, que hayan políticas claras, y lo mencionaba hoy Heiner en la mañana, si la política es una, todos tratar de alinearnos y que nos digan cómo lo materializamos. Capacitación, bueno, en cuanto a normativa, fue lo que les comenté. Estandarizar la tramitología interinstitucional. Y esto sí creeríamos que es necesario vía decreto ejecutivo. Por ejemplo, si tenemos un proyecto, hay una manera para presentarlo en SENARA, hay una manera para presentarlo en el INDER, hay una manera para presentarlo en Incopesca. Cuando nos ponen al usuario nuestro a unificar eso, es una maraña de trámites. Y entre nosotros mismos no sabemos cómo mejorarlo o cómo poder cumplir. Entonces, creemos que una de las cosas que debe mejorar y que está en nosotros trabajar es cómo estandarizamos todo eso. Y por decirles, vamos a hacer proyectos. Bueno, el proyecto para el sector agroalimentario tiene que tener esto y esto y esto. Entonces, que ese mismo proyecto, independientemente de qué institución lo lleve, tenga la misma normativa o cumpla con los requerimientos básicos. Habrán temas técnicos que obviamente tienen que variar. Si es un tema de inocuidad, pues tendrá que variar el requerimiento. Si es un tema ya propiamente de otra materia, tendrá que ver si realmente, pero lo básico del proyecto sí debería estar estandarizado. Así, muchos otros trámites que creo que hay instituciones que por su experiencia han logrado mejorar, incluso con trámites internos que hacemos. SENASA tiene la experiencia y creo que el Departamento de Planificación de SENASA ha logrado llevar la estructura de todos sus procedimientos a un nivel que no tienen otras instituciones. Creo que también debería haber un compartir o que podamos trabajar en conjunto para que las otras instituciones que tal vez tienen menos recursos puedan valerse de esa experiencia y poder emularla. Construcción planificada de lo técnico.
En esto hablaba un compañero que muchas veces se planifica desde lo político y también cuando llega a lo técnico, a veces no es posible cumplir con lo político. Entonces, que muchas veces debe haber un camino que procure que también haya un consenso desde lo técnico para ver si lo político es posible. Construir normas y procedimientos que resistan a los cambios políticos. Cada 4 años tenemos una política distinta y muchas de esas normativas van cambiando. Entonces, lo que hicimos antes no es lo que vamos a hacer ahora. Deberíamos de tener nosotros una base para que eso no nos golpee cada 4 años, ¿verdad? Crear una plataforma virtual donde puedan consultarse criterios de las diferentes asesorías. Creo que a todos nos pasa que a veces queremos buscar algo y tal vez saber cómo lo hizo alguno de los colegas y no hay un lugar donde nosotros podamos ir, un SINALEVI, pero propio de nosotros, digamos, del sector agroalimentario, que incluso pueda haber jurisprudencia, puedan haber criterios, puedan haber de diferentes temas, no solo agrario, tal vez incluso administrativo y demás, de cómo se hacen las cosas. Tener una plataforma que nos permita eso. Y creo que el uso de nuevas tecnologías, debemos apostar por eso. El mundo cada vez es más rápido y cada vez los sistemas nos llevan a cambios y no podemos quedarnos atrás nosotros como asesores jurídicos. Debemos buscar eso y creo que ahí también, aunque está difícil con la situación actual, pero bueno, podría haber un apoyo presupuestario tal vez para alguna institución que tal vez ya haya caminado un poco más o tenga más acceso a esa tecnología que pueda ser compartido y que facilite el llevar a materializar un proyecto como estos. Y un inventario y modernización del ordenamiento jurídico vinculante con el sector agroalimentario. Como hablábamos, tenemos un sector grande y tenemos muchas normas que se han ido quedando rezagadas en el tiempo y que también ocupan de cambios, porque lo que tenemos muchas veces son normas empachadas y tenemos una ley y un montón de decretos, de directrices y de otras cosas que han venido modificando esas leyes. Entonces nos encontramos con que a veces saber de todo lo que nos debemos o lo que deberíamos manejar es bastante difícil. Creo que, por ejemplo, el sector tiene varias juntas directivas en sus instituciones y hay una cantidad de acuerdos y de cosas y no todos están digitalizados por lo menos, o pueden ser de consulta incluso. Entonces creemos que sí es muy importante que haya un inventario y ver qué de ese inventario ocupa modificaciones de fondo, y una vez planteado eso podríamos decir que para nosotros las asesorías jurídicas es necesario, ahora sí, para articular, modificar esto, o dentro de esas mismas modificaciones que se hagan, plantear cuál va a ser el papel o el juego de las asesorías. ¿Te pasó eso? Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros del sector agropecuario, señora viceministra, don Carlos Bolaños. A mí me correspondió el honor y la dicha de estar moderando lo que podríamos llamar la segunda comisión de trabajo en la tarde. Debo decir que yo me desempeño como litigante en gran parte en el sector agropecuario, podríamos decir, en general. Y me resulta sumamente interesante y gratificante ver cómo puede generar resultados este intercambio de información y esta comunicación que se debe establecer entre las diferentes dependencias del sector agro, ¿verdad? Siendo muy importante tomar en consideración que algunas administraciones tienen autonomía y algunas tienen desconcentración. Entonces, desde este punto de vista, la implementación de normativa administrativa infralegal que establezca procedimientos comunes, parámetros comunes para evitar una multiplicidad de fines, digamos, a nivel del sector agropecuario parece muy importante. Dentro de los aspectos que señalaba la compañera Ivania, me parece uno de los más importantes para señalar que estas reglamentaciones que se requieren no debe ser producto de, de procesos irreflexivos o de procesos rápidos. Se trata de procesos paulatinos que se generen luego de que precisamente los diferentes departamentos legales del sector agropecuario, en
de manera integrada con los departamentos técnicos vayan generando los insumos necesarios para saber qué es lo que se puede estandarizar. La integración de la parte técnica con la parte jurídica nos parece sumamente importante para que esta labor de reglamentación y de definición de directrices que orienten al sector agro en un solo sentido es muy importante. Es decir, que no venga todo necesariamente desde arriba, ¿verdad?, sino que se parta de los insumos que brindan ya los departamentos técnicos. Parece muy importante. Y bueno, para no caer en reiteraciones, podríamos finalizar diciendo la importancia, bueno, que ya señaló la primera comisión, que tiene que ver con la sistematización de la información. Muchas veces es importante y se podría ahorrar muchos recursos y tiempo si las diferentes dependencias tienen acceso a la información de las demás del sector, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ya sea una página web o algún tipo de convenio con, no sé, la Procuraduría General, en fin, habría que ver cuál sería la forma, pero sería importante una sistematización de la información del sector agropecuario. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería por haber tenido esta iniciativa tan importante de poder reunir a los asesores legales de las diferentes instituciones, que sin duda alguna esto nos va a dar un valor agregado, no tanto a nosotros, sino a nuestros agricultores que necesitan que todos empujemos hacia el bienestar de este sector. Y un saludo muy especial a la señora viceministra que nos acompaña esta tarde. De la exposición que nos hizo la asesora legislativa que nos acompañó en la mañana, queda un sinsabor de que nosotros quedamos debiendo en materia de producción legislativa. Quizá las leyes que se han generado en la Asamblea Legislativa en los últimos años han sido leyes muy puntuales para atender temas muy específicos, pero no leyes que realmente generen un impacto estructural en favor de nuestros agricultores. Y más bien muchas de ellas han debilitado nuestro sistema. Esta mañana le decía a Van der Lusch que me llamó mucho la atención una exposición que él hizo en una reunión de asesores del sector agropecuario, donde explicaba cómo a través de los años el sector agropecuario ha venido de más a menos a nivel de competencias, a nivel de protagonismo, a nivel de servicios, y sobre todo perdiendo una lucha entre ese equilibrio que debe existir entre lo ambiental y lo productivo. Entonces, el primer tema que destacamos fue que precisamente nosotros necesitamos tener una participación más activa en lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. Es decir, nosotros como asesores legales debemos de crear esas conexiones con asesores, con diputados y, por supuesto, a través de nuestros jerarcas para ver cómo ayudamos desde nuestra función como abogados a que la producción legislativa fortalezca nuestro sector. No debemos tener una participación reactiva, sino que debemos llegar con propuestas a la Asamblea Legislativa en beneficio del sector agropecuario. Hay temas importantes que nosotros destacamos como puntos de especial interés para los agricultores. El primero que destacamos tiene que ver con la Ley de Aguas. Desde hace muchísimos años se vienen tramitando en Asamblea Legislativa diferentes proyectos de Ley de Aguas que desde el punto de vista político son la misma propuesta con diferente número de expediente. Son propuestas que centralizan funciones en el Ministerio de Ambiente, donde quitan competencias al Ministerio de Agricultura, al SENARA, al Ministerio de Salud, entre otras dependencias, centralizando una labor en el Ministerio de Ambiente. Esta situación además va acompañada de una serie de perjuicios hacia el agricultor costarricense. Para mencionar solo algunos ejemplos, crean un canon de vertidos, partiendo de que la agricultura es
el mayor contaminante. Cuando hay contaminación por agroquímicos, el sector ambiental, al primero que acusa es al agricultor de que está usando en exceso agroquímicos, está contaminando y por lo tanto deben quitar el cultivo. Es decir, no dicen debemos de quitar la sustancia contaminante y aplicar protocolos de buenas prácticas agrícolas, sino deben quitar el cultivo. Establecen áreas de protección que no tienen fundamento técnico ni científico. Por ejemplo, establecer que cada 5 metros a cada lado de los manantiales, de los ríos, deben de reforestar. Y entonces hay fincas que le pasan 3 quebraditas y entonces ese agricultor se queda sin finca. En fin, y muchos otros aspectos que tiene esta ley de aguas, que más pareciera una ley orgánica de la Dirección de Aguas del MINAE que una ley de aguas, realmente. Y sorprende cómo los agricultores mismos ignoran todos los aspectos que les va a afectar, e incluso muchos de ellos defienden y dicen necesitamos una nueva ley de aguas, pero es una ley de aguas que tiene una serie de aspectos perjudiciales. Nosotros como abogados defensores de ese sector agropecuario, de ese agricultor que está luchando por sobrevivir, debemos de tomar un papel más protagónico hacia el sector y actuar como un equipo de trabajo. Bueno, también como parte de eso les decía, crean una serie de obligaciones, cánones e impuestos que hacen más gravoso producir. Otro tema importante que nos parece que debíamos nosotros de impulsar como sector agropecuario es promover una ley de infraestructura agrícola. Resulta que estamos en un ambiente de cambio climático. Según datos que exponía un representante del IICA en otro foro que se hizo hace 2 meses aquí en el Colegio de Abogados, alrededor del 70% de las pérdidas que produce el cambio climático lo absorbe el sector agropecuario. Es decir, el agricultor es el más golpeado por las inundaciones, por las sequías, y tenemos en el sector agropecuario la responsabilidad de darle soluciones al agricultor. No es atacar los efectos, no es darles un subsidio por las pérdidas en las cosechas, es más bien darles condiciones para que puedan producir de una manera segura con infraestructura hidroagrícola, es decir, con infraestructura que le permita construir riego, proyectos de drenaje, reservorios, tecnologías, etc. Esta ley sobre todo es un proyecto de inversión pública en infraestructura. El Estado tiene que identificar de qué manera puede financiar esa inversión pública y cuáles serían las instituciones que deben de participar en ese proceso. Podemos pasar a la siguiente, Filmina. Otro proyecto que consideramos que se debe impulsar es un proyecto de fortalecimiento de riego y drenaje en territorios INDER. Este vendría a sustituir los convenios que tradicionalmente se han firmado entre SENARA y el INDER, mejorando la eficiencia administrativa y el mejor manejo de los recursos, de tal manera que esa ley permitiría que a través de una comisión bipartita entre el SENARA y el INDER se determinen cuáles son los proyectos y cuál es la infraestructura a la que deben de aplicarse tales recursos. También existen o han existido a través de la historia proyectos que han generado grandes afectaciones al sector agropecuario. Se mencionaba, por ejemplo, la ley Fishman, que prácticamente llevó a la quiebra al FANAL y generó un problema que hoy tiene el Consejo Nacional de Producción, que se abastecía financieramente de esa fuente, situación que no ha sido resuelta aún y que consideramos que nosotros como asesores legales del sector debemos de analizar este tema para ver qué solución podemos plantear.
En el tema de ferias del agricultor, también se comentó el tema de que es un tema que está un poco casi que urgente de intervenir para darle una regulación jurídica más apropiada a la realidad. Pareciera que el desarrollo de este tema a través de los años pues ha venido no siendo conducido de la mejor manera, y pareciera que necesitamos una legislación en ese sentido. Consideramos además muy importante a nivel de abogados del sector agropecuario crear una comisión de incidencia política del sector. Nosotros necesitamos darle un seguimiento muy cercano a todos los proyectos de ley que se están tramitando en la Asamblea Legislativa y que muchas veces ignoramos, y que cuando nos damos cuenta ya el impacto se dio. Hoy comentaban en la mañana que, por ejemplo, en el plan fiscal hay temas que tienen que ver con los impuestos que financia el INDER, que financia al INDER, y que probablemente van a tener afectación. Bueno, el caso de la llamada ley Fishman en años anteriores fue otro caso, y necesitamos el tema que yo mencioné de la ley de aguas también, que son temas que deberíamos nosotros de manejarlos o por lo menos estudiarlos a nivel sectorial para informarle a nuestros jerarcas de cuál es el seguimiento político que se le debe o se le puede dar a estos temas. Consideramos al igual, que lo han señalado otras comisiones, que es importante mantener en forma permanente esta comisión de abogados del sector. Es importante temas tipo la sesión de trabajo que hemos tenido hoy, que es una sesión ampliada, prácticamente, digamos, abierta a todos los abogados del sector, pero también podrían haber comisiones únicamente de los directores para darle seguimiento a diferentes temas de interés sectorial. Hay proyectos de ley también que debemos de analizar, que tienen que ver con la inocuidad de productos, de alimentos, la reorganización interinstitucional a nivel legal. En el tema de reorganización, nosotros señalamos que hay que analizar las leyes del sector agropecuario para identificar si hay duplicidades de funciones a nivel de sector, para ver qué gestión se hace a fin de atender eso. El otro tema es que si no es un tema de duplicidad a nivel de ley, hay que promover entonces una política a nivel del rector del sector para que la institución especializada en cada uno de sus temas pues sea quien asuma esas labores. También a nivel de mercadeo agropecuario se consideró la necesidad de promover una ley de mercadeo agropecuario. Hoy el ministro de Agricultura comentaba cómo el agricultor costarricense en la cadena alimentaria es quien hace el mayor esfuerzo y quien recibe el menor beneficio. Y eso, hay temas que no puede ser que el mercado dicte las reglas. Quizá hay necesidad de hacer una intervención estatal en algunos temas que tienen que ver con el mercadeo. En el tema de banca para desarrollo, también se comentó que no se le dio el concepto de desarrollo, por lo tanto ese tema quedó a medias prácticamente, y también hay que revisarlo. Otro de los temas también que se habló es que es necesario crear un proyecto de inversión en infraestructura para hacer frente a cambio climático. El agricultor lo que necesita es producir de una manera eficiente, de una manera razonable, no que siembre y venga un fenómeno natural y pierda la cosecha y al final se quede con la deuda y sin la cosecha.
Se analizó, después de ver varias propuestas, que quizá desde el punto de vista de estrategia política, lo que se debe hacer es recoger una serie de iniciativas que se han identificado que requieren reforma legal y hacer un solo proyecto de ley de fortalecimiento del sector agropecuario, donde podamos incluir temas de competencias, temas de infraestructura, temas de inversión o los diferentes temas que se han identificado en esta comisión, a fin de poderle dar mayor viabilidad política y no una serie de proyectos fraccionados. De esta manera podríamos pues empujar todos en una misma dirección. Creo que faltaban algunos detallitos. Bueno, aquí también vimos algunos conflictos que se han dado entre sectores, por ejemplo, entre salud y SENASA, también entre salud y SENASA, también entre la producción y la parte ambiental, el tema de Incopesca, ¿verdad? Que Incopesca tiene su norte, sus proyectos de desarrollo, pero cuesta empatarlos un poco con la parte ambiental, entonces se da una lucha de definiciones políticas o jurídicas entre los sectores que quizá sea necesario resolver a nivel de ley. Bueno, ya de esto, de algunos de estos temas ya les comenté. Es importante, consideramos importante que el sector agropecuario retome el protagonismo y el empoderamiento que tuvo en otras épocas. Nosotros como asesores legales podemos ayudar a ese empoderamiento. Realmente a veces lo que falta es, nosotros se comentaba aquí que al igual que existe un comité de planificadores, de jefes de planificación del sector, también los asesores legales podemos apoyar muchísimo la gestión de empoderamiento del sector agropecuario. Se consideró también importante que a nivel de sector hagamos un inventario de toda la legislación que utilizamos en el sector y que los proyectos de ley o el proyecto que se presente, sobre todo no asegure que se fortalezca el sector sin detrimento de lo que tenemos hoy. Porque uno de los riesgos cuando se promueve un proyecto de ley es presentar una cosa y que en la Asamblea Legislativa pues nos salgan con otra. Entonces hay que presentarlo de tal manera que no ponga en riesgo la estabilidad o lo que hemos logrado hasta hoy, sobre todo en ese balance entre producción y conservación. Como otro comentario se hizo, bueno, el Consejo Nacional de Producción se comentó que es un tema que se ha venido postergando en realidad, es un tema que hay que analizarlo también desde una perspectiva jurídica y poder nosotros ayudar a identificar posibles soluciones a la parte de las funciones y el rol que debe desempeñar el Consejo Nacional de la Producción. Creo que lo de Incopesca ya lo habíamos comentado. Y bueno, todo esto conduce a que quizá una vía posible es, como se comentó en la mañana, promover la creación de un código agrario sustantivo, que precisamente en ese código agrario que regule el derecho sustantivo podamos lograr ese fortalecimiento de todo el sector agropecuario y de estos temas que hemos comentado. Eso sería todo. Muchas gracias.